invitando a nuestra hermana Sara. ¿Qué le parece, mi hermana Sarita, que dé una oración para la apertura del inicio ya de la clase? Amén, mi hermano. ¿Sí se escucha ahí? Sí, sí, sí se escucha claro. Muy bien. Amén. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde, oh Dios eterno, te doy muchísimas gracias por permitirnos estar, Señor amado, un día más, Señor, en tu presencia, una clase más, mi Dios de la gloria. Te pido en el nombre poderoso de tus amados Jesucristo, Padre amado, que seas dándonos conocimiento y sabiduría de lo alto para poder entender tu preciosa palabra. Bendice, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, a las pastoras, Señor, que está, Dios mío, dispuesta a darnos esta enseñanza, Señor, para la gloria y honra tuya. Seas bendiciéndola también, dándole el conocimiento y sabiduría para que pueda también enseñarnos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Como ustedes saben, vamos a seguir viendo lo que es Nuevo Testamento y hoy vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos dando la apertura de lo que es el libro de Apocalipsis y estuvimos viendo muchos conceptos acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a ver entonces el Apocalipsis. ¿Qué significa el Apocalipsis? El Apocalipsis o libro de Apocalipsis también se identifica como la victoria del Cordero. Muchos, desconcertados por el simbolismo e impresionantes imágenes, consideran al Apocalipsis como un libro oculto y misterioso y evaden su estudio, ¿no? Entonces, esto limita a los creyentes de las bendiciones que el libro promete a quienes lo leen con diligencia. El Apocalipsis nos muestra la profundidad y la depravación humana. A pesar del juicio, las personas endurecen su corazón y no quieren arrepentirse. Entonces, cuando nosotros hablamos del libro de Apocalipsis, nosotros estamos hablando de la revelación de Jesucristo al final de los tiempos, amén, a su siervo Juan en la isla de Patmos, ¿no? Entonces nosotros vemos que el Apocalipsis encierra muchos tesoros bíblicos de la revelación de acontecimientos que van a pasar también en el tiempo futuro, amén, para la iglesia en general. Cuando nosotros ponemos énfasis o estudiamos el libro de Apocalipsis, podemos descubrir, mis amados hermanos, muchas cosas maravillosas también que encierra este libro, llamado también el libro de Apocalipsis, porque en esto se habla de muchas simbologías, amén, se habla de mucha simbología en este libro, muchas cosas, amén, que traen revelación para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver el Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis advierte a la iglesia del peligro del pecado y de entrar en los arreglos con el mundo y nos enseña a cómo adorar correctamente o a cómo nosotros debemos de prepararnos para poder esperar también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? El Apocalipsis contiene más detalles sobre los postreros tiempos que cualquier otro libro de la Biblia. O sea, el Apocalipsis da detalladamente todo lo que va a suceder en el tiempo final, ¿no? Y describe sobre todo la victoria final de Cristo sobre Satanás. Como vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Estábamos estudiando nosotros que en el principio del libro de Génesis, nosotros vemos cómo el Señor quiere que el hombre disfrute de sus bendiciones, mis amados hermanos, como quiere que disfrute de sus bendiciones en el huerto del Edén y cómo Satanás daña esta comunión entre Dios y el hombre. Satanás separa al hombre de Dios y nosotros vemos cómo se introduce el mal, la maldad sobre la tierra. Y el libro de Apocalipsis nos habla acerca de que la maldad en el mundo va a terminar y la victoria de Cristo será contundente al final de los tiempos, ¿no? Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que se habla acerca de un nuevo orden mundial, de un nuevo sistema mundial y mis amados hermanos, también vemos la revelación del anticristo como un dictador poderoso que se va a presentar para la humanidad en los tiempos postreros, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis hace mención a muchas cosas
mis amados hermanos. Menciona el arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de tribulación de la segunda venida de Cristo, la batalla de Almagedón, el reino milenial, el juicio final ante el gran trono blanco y el estado final que tendrán toda esta gente que rechazó el amor de Dios, ¿no? No se trata de un libro oculto, ni misterioso, ni velado, ¿no? O sea, cerrado hacia nuestros ojos, ¿no? Es más, el Apocalipsis significa revelación, porque a través de este libro el Señor nos revela los eventos futuros que deben de suponer, ¿no? Entonces, cuando un artista hace una obra de arte o hace alguna obra, es necesario que este artista la revele o la muestre, ¿no? Al mundo. Entonces, nosotros vemos que casi así podemos decir que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Es una obra que el Señor quiere revelarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Pero sobre todo este libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos revela la plena deidad de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, dándonos a conocer, mis amados hermanos, que Cristo posee los mismos atributos que también tiene su Padre llamado Dios, ¿no? Entonces, lejos de ser un libro, mis amados hermanos, misterioso e incomprensible, el Señor quiere revelarnos el Apocalipsis a cada una de nuestras vidas, ¿no? Porque el Apocalipsis quiere revelarnos la verdad oculta que está escrita. El diablo va a poner trabas siempre para que la iglesia no trate de leer este libro ni trate de estudiarlo, mis amados hermanos, o entenderlo, porque el enemigo sabe que en el Apocalipsis o este libro del Apocalipsis hay una verdad tan grande y tan maravillosa que el Señor quiere revelar para su pueblo, ¿no? Entonces, este libro quiere mostrar lo que va a venir, lo que va a venir, y también quiere darle tiempo para que el hombre reaccione y para que el hombre se arrepienta, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que el libro de Apocalipsis tiene un autor y el autor de este libro es el mismo autor del cuarto evangelio y de las 3 epístolas, llamado también el discípulo amado, como es también el apóstol Juan, ¿no? El discípulo amado fue aquel que escribió este libro de Apocalipsis, ¿no? Él lo escribió a final del imperio de Domiciano. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de lo que yo les decía acerca de este emperador Domiciano? Este emperador dice que fue uno de los emperadores más malos que existió y persiguió a la iglesia del tiempo pasado, y dice que era especializado en torturas tan terribles, ¿no? Fue en el tiempo del emperador Domiciano, mis amados hermanos, donde la iglesia vivió un tiempo de oscuridad, donde fue cruelmente perseguida. Dice la palabra dice la historia, perdón, que la iglesia fue perseguida en este tiempo cuando este emperador estaba en cargo de lo que es el imperio de Roma. Es este emperador Domiciano el que envía al apóstol Juan a la isla de Patmos. Dice que Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Nos acordamos que cuando Juan es desterrado, mis amados hermanos, era el último de los discípulos oculares que había visto los hechos y los milagros de Jesús. Ya no quedaba ninguno de los discípulos porque el resto había muerto. Nosotros podemos ver en manos de los emperadores romanos a causa de la persecución, y solamente Juan es el único que queda. Y el Señor utiliza a este hombre llamado Juan para revelarle este libro maravilloso como es el libro de Apocalipsis. Estando allí desterrado en la isla de Patmos. Recuerden que en este tiempo muchos de los cristianos sufrían martirios por su fe. El solo hecho de creer en Cristo era ocasión de ser perseguidos. O sea, ellos vivían un tiempo de persecución terrible bajo el imperio de este hombre. Es así que el apóstol Juan es desterrado, mis amados hermanos, a esta isla llamada Patmos, una isla rocosa, una isla no era fértil, había mucha soledad en medio de este lugar. Y es allí donde se lo destierra también al apóstol Juan. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, dice que la isla de Patmos era una isla rocosa, era una isla desierta que estaba a 350 kilómetros de Éfeso. Dice que en esta isla, bendito sea el nombre del Señor, era una isla muy solitaria. Amén. Allí no había arroyos, o sea, no había agua, no era un lugar fértil, mis amados hermanos. Amén. Y dice que donde estuvo el apóstol Juan,
y recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis, era en una cueva rocosa, en una cueva oscura. Es allí donde vivía este anciano llamado Juan, ¿no? Como yo les dije, en los días del emperador Domiciano, ¿no? Entonces, vemos nosotros la experiencia que él tiene en medio de toda esta gran persecución, siendo exiliado, como el Señor Jesús se le revela a este hombre llamado Juan. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Jesús mismo lo había dicho. Quiero que lea el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 22. Si está por allí mi hermana Graciela Velasco. ¿Puede leerlo, mi amada hermana? Este es el cumplimiento de Jesús. Jesús había dicho que Juan era el último discípulo que tenía que quedar porque él quería revelársele. Lea, por favor, si está por allí mi hermana Graciela, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 22. ¿Lo tiene? Por allí, por favor, quiero que Bendiciones, sean muy bien. Quiero que sean bendiciones, rápidos amada con la pastora Biblia. y hermana. Amén, amén. Sí, es Lea. que como acá está que llueve durísimo, no le escucho bien, pastora. ¿Cuál me Sí. dijo? El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 22. Amén. De Juan, capítulo, versículo 22. Ya, ¿Lo amada tenemos ya? pastora. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. El Muy bien. versículo 22 me dijo. Sí. Ya. Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme, Mire, le dijo. amén, amén. Esta es Amén, la parte que gloria a quería que Dios. lea. Entonces, mire, ahí está el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando le dice a Pedro que Juan, él quería que quede hasta que él venga. ¿Venga con qué? Venga a traerle la revelación del libro de Apocalipsis. Por eso yo le digo que en este tiempo, cuando él está desterrado en la isla de Patmos, él es el último. Él es el último de los discípulos que sigue vivo, porque acuérdense que antes de él ser enviado a esta isla, dice que él fue metido en una paila de aceite hirviendo. Y cuando lo sacan a Juan, Juan estaba vivo porque ya había un propósito, ya había una palabra, mis amados hermanos, sobre la vida de este hombre llamado Juan, ¿no? Entonces, nosotros vemos, ¿no? Que el Señor quería revelarse a la humanidad a través también de este hombre, revelándole también el libro de Apocalipsis, ¿no? O el final de los tiempos que iba a venir. Hoy vemos la cronología, allí que estamos viendo, dice Jesús resucita entre los muertos. Y ahí nosotros vemos que estaba Calígula, que es un emperador romano, ahí están las fechas, que ahí estaba Claudio también, que es otro emperador romano, Nerón. Ahora vemos en la cronología, cuando Juan escribe el Apocalipsis, dice, es en el tiempo de Domiciano, Domiciano, emperador romano, que persigue a la iglesia. Entonces estamos viendo allí lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, las divisiones del libro de Apocalipsis, primero dice en el 1, ¿no? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, ¿no? Entonces le dice ahí, esta es la revelación de Dios que se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y le dio a conocer a su siervo Juan. Entonces, Dios le revela a su hijo Jesús las cosas que iban a suceder pronto, ¿no? Y así dice que Jesucristo envía a quién? A su ángel a Juan en medio de esta isla para que le dé a conocer, mis amados hermanos, lo que iba a suceder. ¿Sí me está entendiendo? Mire, Dios se la revela a Jesucristo, le revela el libro, le revela Apocalipsis y Jesús envía a su ángel para que, mis amados hermanos, para que él, para que el apóstol Juan entienda lo que iba a suceder en los tiempos postreros. Entonces quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 1, por allí, coja la Biblia, necesito que trabaje también con la Sagrada Escritura, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Amén. Dice allí la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo
que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos allí que Dios estaba interesado a través de Jesús revelarle a Juan las cosas que iban a suceder o las cosas que iban a venir pronto. Y Jesús envía a su ángel para que se las revele a este anciano mientras él estaba, mis amados hermanos, en la isla de Patmos, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí algo muy importante. Y vemos que es un ángel aquel que le trae la revelación a este hombre llamado Juan a través de Jesucristo. Dios está interesado en darnos a conocer esta revelación del futuro. Él quiere ampliar nuestra visión para que nosotros podamos conocer el futuro, ¿no? Las cosas que deben de suceder pronto, que en griego es takei, que significa cuando llegue la hora no habrá tardanza, ¿no? Entonces, Juan es simplemente un transmisor del mensaje enviado por Dios. Él transmite el mensaje enviado por Dios para la humanidad, ¿no? Específicamente, el mensaje va dirigido a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que hoy es Turquía, ¿no? En el versículo 5 al versículo 8 muestra a Jesús y menciona lo que él ha hecho por nosotros, ¿no? Ahí está con su Biblia y lo va a corroborar. Estando Juan en la isla de Patmos, es comisionado para escribir este libro, porque Juan tiene un encuentro con Jesús glorificado y él se impresiona cuando ve esa gloria. Dice que él cae como muerto, ¿no? Acuérdense que cuando Jesús estaba en la tierra, dice que Juan, ¿qué hacía? Él se reclinaba al lado de Jesús. Cuando él era joven se reclinaba, por eso dice el discípulo amado. Pero al verlo ya en su máximo poder, en la máxima plenitud de gloria que te llevaba Cristo, ya él ya no se puede reclinar, sino dice la Sagrada Escritura que él cae como muerto delante de esta gloria y delante de esta majestad que emite nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, él al ver esta gloria tan grande de Jesús, ya Jesús glorificado, él cae como muerto, dice las Sagradas Escrituras. No, entonces dice allí, esto es lo que vio Juan. Las cosas que has visto debe de decir. Entonces dice, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 calenderos de oro. Las 7 estrellas son ángeles y las de las 7 iglesias y los 7 calenderos que has visto son las 7 iglesias. Qué maravilloso. Cuando nosotros entendemos esta palabra, dice, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha. Específicamente, estas palabras iban dirigidas para los pastores de las iglesias, pero los llama, mis amados hermanos, como 7 estrellas y les dice también como 7 calenderos de oro. ¿Por qué les dice así? ¿Por qué les da esta característica a estos ancianos de las iglesias? Nosotros podemos ver aquí la autoridad que Cristo le da también a los pastores. Los tiene en su mano derecha. La autoridad que Él les da, que los llama como estrella. ¿Qué es una estrella? La estrella muestra la gloria de Dios, porque dice, cuando nosotros vemos el cielo, vemos a las estrellas iluminar el cielo oscuro, muestra la gloria de Dios, el poder de Dios, y eso es lo que, como Dios llama a sus siervos los pastores, como las estrellas que están en su mano derecha, o sea, Él los sustenta, Él los tiene en su mano derecha. Cuando nosotros vemos la referencia que le dice, y los 7 calenderos de oro, miren, no solamente la simbología del oro, sino que también dice calendero. Un calendero tiene que estar ¿qué? Prendido. Y nosotros los líderes o los pastores somos esa antorcha prendida que guía a la gente que está en tinieblas, que las guía, mis amados hermanos, para que conozcan la luz de Cristo, ¿no es cierto? Dice, y los 7 calenderos que has visto son las 7 iglesias, dice la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que ve
el apóstol Juan en la isla de Patmos, que hoy también es la isla de Grecia. Entonces, las cosas que son. Seguimos estudiando la palabra del Señor, ¿no? Entonces, era el tiempo presente, por eso le dice las cosas que son. Eran 7 iglesias a las cuales él enviaba el mensaje que existían en ese tiempo, por eso dice las cosas que son, está hablando en algo que existía en aquel tiempo, pero que proféticamente representan a la iglesia en este tiempo. Aún nos sigue instruyendo esta palabra a cada uno de nosotros, ¿no? Porque las profecías de la Biblia muchas veces tienen cumplimiento. Vemos allí nosotros el profeta, la primera venida y la segunda venida. Estamos viendo allí, mis amados hermanos, las cosas que se van a cumplir. ¿Cuáles son las cosas que son? Les está diciendo la iglesia de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, a los cuales también los llama calenderos de oro, antorchas encendidas, estrellas que están en sus manos, como yo le decía. Vemos también el valor que tiene un pastor, un líder para Dios, ¿sabes? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Están siempre presentes en sus manos y la autoridad que ellos tienen. Entonces vemos allí las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a estudiar las cosas que son, ¿no? Tenemos múltiples aplicaciones. ¿Cuáles eran las cosas que son? Las 7 iglesias contemporáneas que estaban en Juan, los 7 periodos de la iglesia, los 7 tipos de iglesia que hoy nosotros podemos ver y también representan los 7 tipos de creyentes hoy. Amén. Todo esto es una simbología de lo que, mis amados hermanos, también la iglesia es en este tiempo. Entonces, vamos a ver parte de las iglesias. Habla acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfesos, que también significa deseable, ¿no? Representa a la iglesia apostólica del 30 al 100 después de Cristo. Alaba su arduo trabajo, su paciencia. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando envía el mensaje a la iglesia de Éfeso? Lo primero que él hace es alabarle las cualidades. Antes de la exhortación, él comienza a exaltar las cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso también significa deseable o deseo ardiente, ¿no es cierto? Deseable o también deseo ardiente, porque esta ciudad de Éfeso dice que era una ciudad muy comercial, dice que allí había gente muy fervorosa en esta ciudad. Esta ciudad era comercial, tenía un puerto muy grande, allí se había sentado una iglesia, mis amados hermanos, allí se había sentado una iglesia. En este lugar también había mucha idolatría, se rendía mucho culto también a la diosa Artemisa, y probablemente por eso se dice que Éfeso significa deseo ardiente, porque también allí también había mucha gente que tenía mucho deseo ardiente hacia la idolatría. Había muchos dioses paganos a los cuales en medio de esta ciudad de Éfeso se les rendía culto, ¿no es cierto? Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a Éfesos, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 18, usted puede irlo subrayando, no lo vamos a leer, del versículo 18 al 21, dice que allí en Éfesos encuentra a Apolos y de allí surge un grupo de creyentes, que este grupo de creyentes asienta una iglesia en medio de ese lugar, ¿no? Entonces allí nace la iglesia de Éfesos, ¿no es cierto? Dice que después de que Juan sale de la isla de Patmos, dice que él viene y también se queda un tiempo en su regreso de la isla de Patmos, se queda en Éfeso y es allí el lugar donde también Juan falleció. Entonces nosotros vemos allí, mis amados hermanos, eh, él dice también la historia, esto no está también en las diapositivas, pero usted puede irlo escribiendo, que probablemente en la ciudad de Éfesos la madre de Jesús fue sepultada también en medio de ese lugar. Actualmente, ¿qué es Éfesos? Actualmente la iglesia de Éfesos, mis amados hermanos, ya no existe, está cubierta por ruinas, mis amados hermanos. Actualmente esta iglesia también desapareció. Significa, mis amados hermanos, que el deseo ardiente que ellos tenían fue apagado por causa del mundo, ¿no? Entonces, como no fue obediente esta iglesia, actualmente esta iglesia se le apagó su deseo ardiente y simplemente quedó en ruinas. Quitó su calendero de ese lugar, ¿no? Entonces vamos nosotros viendo allí, mis amados hermanos, ¿qué menciona acerca de la iglesia de Éfesos? Dice allí,
la palabra del Señor. Dice allí, vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15. Quiero que lea nuestra hermana Lili Guerrero. Por favor, nuestra hermana Lili Guerrero, ¿puede leerlo? Amén, sierva. El 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya, entonces dice allí, mis amados hermanos, que esta iglesia, mis amados hermanos, dice que tenían allí a un grupo de personas llamados los Nicolaitas. Este grupo de personas, mis amados hermanos, tenía una secta. Ellos eran hombres súper inteligentes, entraron a la iglesia, pero quisieron cambiar la sana doctrina de la iglesia. Quisieron cambiar la sana doctrina de la iglesia. Y ellos estaban, mis amados hermanos, aprobando lo que ellos hacían. Ellos estaban aprobando, o sea, no les perturbaba el pecado de estos hombres que habían entrado a la iglesia, ¿no? Entonces el Señor les dice, yo conozco tus obras, yo sé que tú tienes buenas obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus virtudes, como yo les digo, no va directamente a exhortarlos, sino que va mostrando las virtudes que ellos tenían. Y él le dice, yo sé tu arduo trabajo que tú tienes, cómo trabajas espiritualmente. Les está diciendo todo ello. Le dice las virtudes que ustedes tienen. Todo eso les va diciendo el Señor Jesús a esta iglesia llamada también Éfeso. Pero estas virtudes que les muestra el Señor son apagadas, mis amados hermanos. ¿Por qué son apagadas estas virtudes? Son apagadas porque ellos, en más de rechazar el pecado, ellos, mis amados hermanos, aceptan el pecado, hacen lo contrario, aceptan el pecado que había entrado a la iglesia. Le dice allí, entonces, mis amados hermanos, que ellos toleraban el pecado. Ellos toleraban, la iglesia de Éfeso estaba tolerando el pecado que había entrado en la iglesia. Estaba tolerando a esta secta llamada los Nicolitas. Esta secta que había entrado allí, mis amados hermanos, para tratar de dañar la sana doctrina, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que el Señor les dice a ellos, que por causa de esto, su deseo, su arduo deseo, se estaba apagando. Mi hermano John Navarrete parece que alzó su mano. Puede decirme cuál es su inquietud. Amén, amada hermana. Dios me la bendiga a usted y a todos los compañeros, los hermanos. Pero me da la impresión de que el versículo que leyó la hermana, el 15, es para la iglesia de Pérgamo. Aunque usted está mencionando la iglesia de Éfeso, ahí como que me enredé yo un poquito. ¿Me podría A usted ver, dar déjeme luz, ver por dónde favor? nosotros leímos. A ver, déjeme ver. Leímos en el 2:15 y ahí dice que es El un 2:15. mensaje para la iglesia de Pérgamo. A ver, vamos a ver si que nos equivocamos del versículo. Vamos a ver por aquí. Muy Puede bien, ser que muchas yo el que gracias, mi esté amado hermano. equivocado. A lo mejor puede que sea yo el Muchas, equivocado, entonces por favor. amén. Vamos a ver ya, si acaso no hayamos equivocado. Está muy bien también. Dice, a ver, vamos a ver. El A ver, 2:15 dice leímos. allí, a ver, muy bien. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 calenderos, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No. Dice allí, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré contra ti y quitaré tu calendero si no te hubieses arrepentido. En el versículo 6, sí, creo que ahí nos da No, el versículo, es no, 2:6, es 2:6, muy no. bien. Ya, entonces Sí, estoy porque mal, estamos disculpe. Entonces, hablando de la iglesia recién de Éfesos, porque mire lo que dice en sí, el versículo 6. Pero leímos el tienes 2:15. No, Es no, que pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. Ahí estamos en esta parte. Quizás
Es que leímos el sí, 2:15, sí. sierva, por eso. Ajá. Usted dijo que leamos el 2:15 y la hermana Sí, sí, leyó el sí, porque en 2:15, el 2:15 también habla acerca de estos, ¿no es cierto? De los nicolitas. Está bien, muy pero bien, mi habla, hermano. pero, ya, gracias. Ya, muchas gracias, mi hermano John. Muy bien también lo que... Mil, dis- No, no se mil preocupe, disculpas. no se preocupe. Ahí también dice, entonces, vamos a ver, en el periodo de la iglesia de Éfesos estaba este movimiento llamado los Nicolitas, era una secta o una organización que únicamente el objetivo de esta secta, de esta organización, como yo les digo, eran hombres que querían desviar, mis amados hermanos, al pueblo y dañar la sana doctrina. De allí también surge esta secta de los Nicolitas, también aparece el hermano Diótrefes. ¿Cuántos se acuerdan de Diótrefes? ¿Quién era Diótrefes que vimos la semana pasada? A ver, ¿cuál era la característica de este hombre? Si alguien sabe, tiene un punto, ¿no? Acuérdense que este hombre quería tener autoridad. Él pretendía pretender autoridad aún por encima del apóstol Juan, ¿no es cierto? Ya, entonces, Pastora, estos, pastora, él era que quería dígame, mi contender hermano, con, dígame, mi él era hermano. que quería, sí, él era el que quería contender. O sea, él empezó a dañar la Exactamente. relación de la iglesia, mi amada pastora. Ahí Amén, escuché en lo sus que estuvimos clases. viendo. Amén, excelente, muy bien. Entonces sigamos, mis amados hermanos, porque tenemos que seguir avanzando. Entonces, dice que la iglesia de Éfeso había tolerado esto, mis amados hermanos, también. Y por causa de esto, nosotros vemos ahora que la iglesia de Éfeso actualmente ya no existe. También el Señor les da, mis amados hermanos, una palabra de lo que van a tener la recompensa aquellos que hayan vencido, ¿no es cierto? Al igual que en todas las épocas, siempre habrán gente que van a ser vencedores, ¿no? Y el Señor promete para cada uno de nosotros que promete un galardón, ¿no es cierto? Es un galardón para todos los que hemos vencido y les dice el Señor a la iglesia de Éfeso que ellos van a tener derecho de comer del árbol de la vida, ¿no? Del árbol de la vida que ellos perdieron, que Adán y Eva, perdón, perdieron al inicio en el huerto del Edén por causa del pecado. Todos los vencedores podrán tener derecho de comer de este árbol de la vida. Entonces, vemos al apóstol Juan escribiéndole también a la segunda iglesia, es la iglesia de Esmirna. Es muy extenso en la enseñanza de cada iglesia, pero estamos viendo solamente un panorama, mis amados hermanos, acerca de la iglesia, de cada iglesia, porque es muy extenso estudiar cada iglesia. Amén. Entonces vamos a ver qué significa la iglesia Esmirna. Significa amargo. ¿Sabe por qué significa amargo? Porque representa el periodo donde la iglesia estuvo en la persecución, del año 100 al 313 después de Cristo. Es la iglesia de las catacumbas. ¿Por qué? Porque miles de cristianos fueron martirizados. Jesús a esta iglesia de Esmirna no le dice nada en contra, sino que ¿qué hace? Jesús los anima que tendrán que sufrir durante 10 días. En esta iglesia se destaca por una fuerte oposición que hubo a los cristianos. Mucha gente murió en el tiempo de esta iglesia. Y también se menciona en la historia de esta iglesia a un anciano llamado Policarpio, que también lo vimos mientras estábamos estudiando el Nuevo Testamento. Dice que este hombre, Policarpio, era un hombre que estaba al frente de la iglesia también en este tiempo en Esmirna. Estaba allí y dice que lo trataron de hacer de que él blasfeme contra Dios, de que él, dice la historia, habla de este hombre Policarpio, que querían que este hombre blasfeme contra Dios. Y miren las palabras que dice Policarpio cuando lo trataban de obligar que blasfeme en el nombre de Cristo. Dice que este hombre dijo así: 84 años es servido a mi Señor y nunca me ha faltado en algo. Qué hermosa palabra. ¿Cómo puedo yo subestimarle? Dice, entonces él dijo estas palabras y dice que encendieron una hoguera para quemarlo vivo. Cuando la hoguera es prendida, dice que la historia, estoy hablando de la historia, dice que cuando la hoguera se prende, viene un viento y hace que la llama se apague y se aparte de Policarpio.
Carpio. Entonces el verdugo viene, saca una hacha y le corta la cabeza. Miren, imagínense, tan terrible era la persecución de la iglesia de Esmirna, lo que estaba pasando. Dice que en una ocasión, cuando estaban en esta persecución, en el tiempo de la iglesia de Esmirna, 1500 cristianos fueron muertos por causa de la palabra de Dios. 1500 cristianos fueron muertos y otros 800, aparte de estos 1500, otros 800 también fueron muertos. Entonces quiere decir, ¿por qué Esmirna significa amarga? Porque la suerte de esta iglesia, mis amados hermanos, era amarga, porque fue el tiempo, mis amados hermanos, en que esta iglesia Esmirna soportó mucha persecución, mucha muerte, soportó mucho dolor, mis amados hermanos, y fue un tiempo, mis amados hermanos, podríamos decir allí, de mucha decadencia espiritual que sucedió, de mucha decadencia, perdón, no espiritual, sino que de mucha decadencia moral, mis amados hermanos, porque en este tiempo estaban persiguiéndolos, estos emperadores los estaban persiguiendo, los estaban matando, los estaban, mis amados hermanos, persiguiendo de una manera sorprendente. Por eso esta iglesia de Esmirna también significa amargo, porque la iglesia cuando le dice es necesario que entres a tribulación 10 días, porque la iglesia pasó casi 10 años de tribulación, según nosotros podemos ver. La iglesia de Esmirna, mis amados hermanos, que también dice el libro de Apocalipsis, no recibe nada en contra del Señor Jesús, sino que le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, dándoles esperanza de que ellos iban a obtener también la recompensa. Entonces, cuando le dice, pero tú eres rico, no solamente habla, mis amados hermanos, de la riqueza espiritual, sino que también de la recompensa que él les iba a dar. Cuando él les dice a la iglesia, conozco tu pobreza, lo está hablando en sentido literal, porque dice que en este tiempo de la persecución en Esmirna, dice que a los cristianos les quitaban sus tierras, les confiscaban todos sus trabajos, todo lo que ellos tenían, sus casas, sus tierras. La persecución los empobreció tanto, mis amados hermanos, tanto que ellos tenían que abandonar sus casas, abandonar sus terrenos. Fue un tiempo de mucha pobreza también para nuestros hermanos cristianos en este tiempo de la iglesia de Esmirna. Pero todo esto, dice la historia, que ellos permanecieron fiel a Cristo, fiel a su palabra, seguían practicando las buenas obras. Ellos seguían sirviendo al Señor sin temor, mis amados hermanos, y ellos seguían allí siendo fieles a Dios. Esta es una de las iglesias a la cual el Señor Jesús no las reprende, sino que les dice que ellos a través de su fe habían tenido, mis amados hermanos, las riquezas espirituales. Dice que durante una persecución, quiero que vean estas cifras también, que habla la historia y no está allí, yo les estoy dando detalles históricos también. Dice que la iglesia en este tiempo de Esmirna, en una ocasión, dice que murieron 2300 almas. Imagínense cómo una iglesia puede permanecer siendo activa si mueren 2300 almas, mis amados hermanos. Era terrible lo que había en este tiempo en esta iglesia llamada Esmirna. Amén. Fue terrible la persecución. Entonces sigamos, mis amados hermanos, no les puedo abrir el micrófono porque tenemos al final, me pueden hacer las preguntas. Mil disculpas porque tenemos que seguir avanzando. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, todo el sufrimiento que soportó la iglesia en este tiempo. Y ahí el Señor Jesús envía a su siervo Juan a hablarle de la palabra a cada uno de ellos, ¿no? Entonces dice, mis amados hermanos, allí también la recompensa que el Señor iba a traer a la iglesia de Esmirna, ¿no? Iba a haber una recompensa para la iglesia, mis amados hermanos, de Esmirna. Y dice allí en Apocalipsis, vamos a ver si alguien lo puede leer. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leerlo, por favor. En el versículo 10. Amén. En el versículo 10, nuestra hermana Lili Guerrero, por favor, léalo. Amén. Léalo rápido, que trabaje con la Biblia.
¿Qué dice No ahí? te nada lo que vas a padecer vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la Siga corona. leyendo. Ya, y yo te No se daré le la... escucha, mi hermana Lili. ¿No se escuchó? Sí, lea, siga leyendo, por favor. Dice, el 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Amén, amén. Entonces le dice, le habla acerca de que ellos tenían que ser, mis amados hermanos, fiel hasta la muerte y él les iba a dar una corona de vida. ¿Qué es una corona de vida? Una corona es un alto pedestal de gloria para los hombres. Amén. Y Dios les promete a ellos la recompensa de la corona de vida. No solamente una vida pasajera, sino que les dice una vida eterna. Yo tengo preparado para ustedes una vida eterna para ustedes. Entonces le sigue hablando, mis amados hermanos, a la iglesia y vamos a ver lo que dice la iglesia de Pérgamo, ¿no? La iglesia de Pérgamo se convirtió en una iglesia imperial con Constantino, ¿no? También un emperador de este tiempo en el 313 al 600 después de Cristo. Las palabras de condenación son muy duras cuando usted lee. Le aconsejo que usted lea también lo que son estas iglesias, porque vamos a ver lo que dice la palabra del Señor también a la iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 al 17, ¿no? Entonces, vamos a decirle a mi hermana Mónica Castro, está por allí, para que nos lea el versículo 2:12. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis santos hermanos. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás, mis amados hermanos. Entonces, Amén. ahí Amén. viene también, le habla a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Pérgamo fue una ciudad, una ciudad que fue establecida por los griegos a 12 kilómetros de Esmirna, ¿no? La palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial, puede ahí anotarlo, o alta cerradura, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos la ciudad de Pérgamo, dice que esta ciudad donde estaba la iglesia de Pérgamo era una ciudad rica, era una ciudad pintoresca, pero también era una ciudad con mucho desenfreno y mucha idolatría. Dice que allí en esta ciudad de Pérgamo toleraban, mis amados hermanos, el culto también a un dios llamado Esculapio. Dice que este dios era representado como una serpiente y supuestamente este dios tenía poderes curativos, o sea, era el dios de las medicinas. Mucha gente iba a este lugar adorar a este Dios en medio de este lugar donde se encontraba también la iglesia de Pérgamo. Allí había mucha brujería, allí, mis amados hermanos, se había extendido mucho la brujería. Incluso algunos emperadores romanos iban allí a ese lugar a rendirle honor a este Dios llamado Escapulapio para ellos obtener sanidad, ¿no? Cuando habla de Antipas en esta iglesia, era un hombre muy renombrado, era un hombre de testimonio, era un obispo de la iglesia. Dice que este hombre no quiso adorar a este Dios llamado Escapulapio, entonces este hombre Antipas dice que fue arrojado a un horno ardiente, así como lo arrojaron a Daniel, según la historia, fue arrojado en un horno ardiente. Esto también sucedió cuando estaban bajo el imperio de Domiciano en ese preciso momento. Dice que sucede todo esto y hoy en este tiempo
la ciudad de Pérgamo, dice que no queda nada, no queda absolutamente nada, solo hay ruinas y construcciones pequeñas de griegos o de turcos en ese lugar. Entonces el Señor le habla y le dice, el que tiene la espada de doble, el que tiene la espada de doble filo, ¿no es cierto? Le dice ahí, el que tiene su espada en su boca, perdón, el que tiene la espada en su boca. ¿Cómo? ¿Por qué se muestra como el que tiene la espada? Como el Dios que trae, mis amados hermanos, juicio, como el Dios que trae castigo por todo lo que estaba sucediendo en medio también de esta ciudad, ¿no es cierto? Entonces, elogia primero que a pesar de todo esto, en medio de esta ciudad habían testigos fieles, a pesar de que allí estaba el trono de Satanás, por eso es que le digo que allí se adoraba a este Dios llamado Escapulapio. A pesar de eso, había gente que allí aún se mantenía firme al Señor, aún se mantenía fiel, como este hombre llamado Antipas. Entonces dice que toleras las enseñanzas de Baal. Entonces, esta iglesia, mis amados hermanos, toleraba las enseñanzas de Balaam. Cuando nosotros vemos de Balaam, vemos que Balaam en el Antiguo Testamento significa desviador de pueblo. Era un hombre que por causa de la riqueza o del dinero quiso maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, los seguidores de Balaam en este tiempo eran hombres que querían traer enseñanzas terrenales, enseñanzas intelectuales para apartar a la iglesia o para que la iglesia sea unida también al mundo. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, allí que el Señor habla acerca que esta iglesia iba, esta ciudad de Pérgamo iba a sufrir el juicio de él por causa del pecado, ¿no? Entonces allí en ese lugar había algo que también quería dañar la doctrina de Cristo Jesús. Quería apartarlo, mis amados hermanos, y eran las enseñanzas también de este hombre llamado Balaam. Entonces, Pérgamo también significa cerradura alta, ¿no es cierto? Entonces, significa que ellos tenían que mantenerse fieles al Señor, fieles a Cristo Jesús en ese tiempo, ¿no? Entonces, vemos que, ¿por qué dice allí que esta iglesia se convirtió en una iglesia imperial también en el tiempo de Constantino? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Constantino, este emperador, quiso hacer creer a la gente que él era creyente, pero en sí él nunca se convirtió. Él quiso que se unifique la religión católica y la religión cristiana, y muchos en este tiempo fueron sacudidos o zarandeados también por causa de esto. Constantino se mostró como un cristiano, pero en sí él no era cristiano. Él quería unir la religión católica y quería que el paganismo entre a la iglesia cristiana, desviándolos a ellos también al mundo. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, allí que el Señor los llama a ellos, a la iglesia de Pérgamo, los llama al arrepentimiento, porque en este tiempo dice que se habían metido muchas cosas en la iglesia se había contaminado también en este tiempo, mis amados hermanos, y había muchas herejías en este periodo de esta iglesia también. Muchos se habían apartado de la sana doctrina, queriendo introducir doctrinas de hombre o mundanalidad. Entonces el Señor les dice, arrepiéntanse, porque recuerden que cuando el hombre se arrepiente, Dios tiene misericordia de ellos. A esta iglesia también le promete el maná escondido o el pan celestial. Entonces sigamos viendo aquí, mis amados hermanos, la iglesia de Teatira. Amén. La iglesia de Teatira está en un periodo en el oscurecimiento de la Edad Media, del 600 al 1500, ¿no? Esta iglesia, también llamada Teatira, estaba en una ciudad donde también se movían, mis amados hermanos, mucha idolatría, ¿no? Entonces nosotros podemos ver allí de Teatira, el Señor les demanda algo, y era que ellos toleraban a una mujer llamada Jezabel, ¿no? Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuál era la influencia de esta mujer Jezabel. La Jezabel del Antiguo Testamento era una mujer esposa
del rey Acab. Su papá era el rey de Sidón. Esta mujer desvió al pueblo de Israel, introdujo sacerdotes de Baalán y hacía muchos sacrificios a ídolos. Cuando nosotros hablamos de la Jezabel, de la iglesia, mis amados hermanos de Tiatira, estamos hablando de una mujer similar. Según la historia, dice que en esta iglesia, en la iglesia también de Tiatira, dice que había una mujer que sí realmente se llamaba Jezabel. Esta mujer enseñaba también prácticas abominables, a comer lo sacrificado por los ídolos, y dice que la gente le daba oído a esta mujer llamada Jezabel y había hecho apartar a muchos. ¿Por qué le daba oído a esta mujer? Porque dice la historia que esta mujer, Jezabel, la que habla Apocalipsis, era una mujer muy rica, era una mujer culta, que venía de una buena familia, tenía un puesto grande, y dice que ella, mi amado hermano, entró allí con mucha influencia en la iglesia, y también ella hizo que el pueblo se apartara o pecara en contra de Dios. Y Dios lanza un juicio también contra esta iglesia y también contra esta mujer Jezabel. Dice que la iba a enfermar en cama a ella y también a sus hijos, ¿no es cierto? Porque esta mujer no se arrepintió y contaminó también a la iglesia de Tiatira. Era muy orgullosa esta mujer para arrepentirse y rechazó el camino del arrepentimiento, sino se rebeló en contra de Dios, ¿no? Entonces, dicen los historiadores que esta mujer también fue castigada con una enfermedad, ¿no? Entonces, ahí también el Señor les habla acerca de una recompensa que ellos iban a tener si ellos, vencían también, vencían el pecado que había entrado a la iglesia, el paganismo que había entrado en la iglesia. Esta mujer, según la historia, dice que esta mujer también era una falsa profetisa, traía una doctrina diferente y la gente de esta iglesia la estaba tolerando. Entonces, vamos a ver también la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, mis amados hermanos, también el Señor le escribe a la iglesia que estaba en Sardis, que significa remanente. Esta es la iglesia de la Reforma, del 1500 al 1700. Esta fue una época de cambio. Nosotros podemos ver que en el tiempo del periodo de Sardis hubo una época de mucho enfriamiento espiritual, según también dicen los historiadores. Aquí hubo mucho enfriamiento espiritual. La reforma no fue completa ni suficiente, sino que se volvió ella una iglesia que era sustentada por el Estado en este tiempo, y esto hizo que la iglesia vaya decayendo. Amén. Hubo un remanente también en Sardis que fue fiel a la palabra del Señor, y este remanente trajo avivamiento en el tiempo crucial, también en este tiempo donde nosotros podemos ver de la iglesia de Sardis, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que a los vencedores de la iglesia de Sardis el Señor les propone, y el Señor les dice: la recompensa de ellos serán vestidos de vestiduras blancas, sus nombres nunca serán borrados del libro de la vida. Les dice que declarará su nombre delante del Padre. Entonces seguimos viendo allí la iglesia de Filadelfia, ¿no? Esta iglesia significa amor fraternal, ¿no es cierto? Esta iglesia fue una expiación de las misiones del 1700 al 1900 después de Cristo. Estas son las únicas dos iglesias, Esmirna y la iglesia de Filadelfia, a cual no se las condena, ¿no? Entonces, es a estas iglesias a la cual Dios le abre puertas para que ellas puedan evangelizar al mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros, mis amados hermanos, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice todas las características que esta iglesia también tenía. No fue una iglesia, nosotros podríamos decir, según nosotros vemos, una iglesia fiel. Esta iglesia practicaba las buenas obras, predicaba la palabra del Señor, no se apartó de Dios, guardó la palabra, la paciencia, aunque tenía muy pocas fuerzas, porque esta iglesia fue perseguida por un grupo de judíos que existieron en este tiempo,
los cuales los estaban persiguiendo. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia muy joven, fue una iglesia perseguida. Podríamos comparar a la iglesia de Filadelfia como el José del Antiguo Testamento, cuando sus hermanos, sus propios hermanos, lo persiguieron y quisieron darle muerte. Pero esta iglesia no murió, sino que ellos siguieron fieles al Señor, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo les promete que los iba a guardar de la hora de la prueba a esta iglesia, que los iba a guardar de la hora de la prueba. Cuando todas las iglesias de Asia Menor fueron perseguidas, fueron destruidas, dice la historia que la iglesia de Filadelfia continuó y no fue desaparecida. Nadie sabe por qué, pero dice que cada vez que querían exterminarla, no podían exterminarla, porque Dios fue fiel a su promesa. Le dijo, yo los guardaré de la hora de la prueba. Hubieron mucha gente que quiso exterminar esta iglesia y no pudo hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, que esta iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel hasta el último momento, ¿no? Entonces el Señor le va a dar una recompensa y se los haré una columna fuerte en el templo de Dios. No serán cualquier piedra del templo, sino que ustedes van a ser una columna fuerte en el templo de Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la iglesia también la Odisea, que significa el juicio del pueblo de Dios. Esta es la iglesia moderna. Esta iglesia era una iglesia apática, una iglesia carnal, una iglesia apóstata, era una iglesia, mis amados hermanos, liberal, como nosotros vemos allí en cuando nosotros leemos la exhortación que el Señor le da a la iglesia. La iglesia de la Odisea significa juicio a las naciones, ¿no? Porque esta iglesia era una iglesia carnal, amén, era una iglesia carnal según dice la historia, ¿no? Le dice que no eres ni frío ni caliente, por cuanto tú eres tibio, el Señor le dice, yo les vomitaré de mi boca. Era una iglesia, según las características, dice que era una iglesia perezosa, amén, era una iglesia perezosa, no tenía fuego, no tenía voluntad tampoco de servir al Señor. Entonces el Señor les prometió que los iba a vomitar de su boca. En este lugar, la Odisea, habían dos fuentes. En una fuente dice que salía agua tibia, caliente, y en otra salía agua fría. Dice que cuando estas fuentes se unían, la gente quería tomar agua de esta unión, vomitaba esta agua. Y es por eso que el Señor se les presenta así y les habla simbólicamente, porque en este lugar también existían estas dos fuentes y los está comparando a esto para que ellos vean cómo estaban espiritualmente y puedan arrepentirse, ¿no? Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, allí que ellos decían ser ricos, porque en este lugar sí habían iglesias muy bien hechas, de estructuras muy bien hechas, pero le faltaba sobre todo la santidad y el amor a Dios. Por eso el Señor le dice, tú eres pobre, tú no eres rica, tú eres miserable. ¿Qué significa la palabra miserable? Tú necesitas de mi misericordia. Eso significa la palabra miserable. Necesitas de mi misericordia, porque en sí tú dices que lo tienes todo, pero tú no lo tienes, no tienes nada, a pesar de todo lo que la estructura, la belleza de los templos, pero yo no estoy en ese lugar. Entonces, mis amados hermanos, Él les da un consejo y le dice, arrepiéntense y compren de mí oro refinado. Yo soy la fuente de vida, acérquense a mí, yo soy el que les puedo traer paz, yo soy aquel que les puedo traer, les está diciendo la salvación para cada uno de ustedes. Entonces estamos viendo, mis amados hermanos, lo que es cada una de las iglesias y fue dirigido y se le fue dirigida las cartas a cada una de las iglesias, porque muchas veces nosotros como creyentes pensamos que estamos haciendo cosas buenas, pero a veces en sí nos presentamos nosotros para deslumbrar a la gente, pero en sí a veces estamos viviendo una doble vida y esto es lo que estaba viviendo esta iglesia, una doble vida. Habían cristianos carnales que se engañaban a sí mismos. Entonces dice las cosas que han de ser después. Ahí vemos un cuadro sinóptico donde habla de las 7 iglesias. Como les digo, les he estado dando solamente un pequeño panorama, es muy extenso. Si algo faltó,
Mil disculpas, pero estamos viendo solamente un panorama, como yo les digo, porque tenemos que seguir avanzando. Entonces, ahí vemos el cuadro sinóptico de las 7 iglesias del Apocalipsis. Está la iglesia, la época, el mensajero, el periodo abarcado, la exhortación y la promesa al vencedor. Ahí está Éfeso, lo que ya hemos visto cada una de las cosas que nosotros hemos estado, mis amados hermanos, estudiando, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver en el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, tenga por allí su Biblia, del versículo 1, y dice aquí: después de esto miré, he aquí una puerta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Vamos a ver también, la iglesia es arrebatada. Acuérdense que Apocalipsis capítulo 3 al versículo 21 termina el Señor de exhortar a las iglesias, de hablarle a cada iglesia. Luego en el capítulo 4 ya nosotros ya no vemos las iglesias, ya vemos que ya la iglesia es arrebatada. Del capítulo 4 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder pronto. Entonces ya aquí ya ha sucedido, mis amados hermanos, vemos aquí, está hablando ya acerca de ya cuando la iglesia fue arrebatada. Entonces, miren lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, estamos viendo por allí: porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá desde los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? El misterio de esta verdad que vamos a estar viendo. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes se quedan? Uno y lo otro, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Qué es el rapto? El término rapto es una expresión de la palabra griega arpazo, que significa tomar algo por fuerza, sacar o llevárselo, arrebatarlo de un lugar. Entonces, rapto significa arpazo, sacar algo, arrebatarlo, llevárselo con violencia de algún lugar, ¿no? Poco antes del fin del mundo, Cristo retornará en las nubes y se llevará con él a todas las personas vivas y muertas. Acuérdense, ¿no? A su iglesia, y las personas que se hayan arrepentido de sus pecados y le hayan aceptado a Cristo en su corazón, se irán con él, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dará el rapto? Según dice el libro de Primera de Corintios 15:52, será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estamos vivos. Ahí también nos da un versículo del libro de San Juan 5, del 28 al 29, ¿no? Entonces, a eso lo podemos leer más adelante. ¿Cuándo será el rapto, no? Mire lo que dice Marcos del capítulo 13 al 33. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿no? Entonces, es un error tratar de fijar fecha, horas, como algunos falsos profetas, desde antes ya lo han hecho. Amén. Y ellos dicen: en tal fecha va a llegar el Señor, y han quedado en vergüenza. Creo que el año pasado en Colombia sucedió que alguien dio una profecía que Cristo iba a llegar para una fecha específica. La gente de Colombia, no sé cuántos vieron esa noticia, pueden alzar la mano, vendieron allí sus bienes, vendieron sus tierras, eso salió por las redes sociales y por las noticias también. Vendieron sus tierras, vendieron sus bienes, vendieron todo lo que tenían. Llegó el día y Cristo nunca vino, porque nosotros bíblicamente sabemos que solo el Padre sabe cuándo será, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo será el rapto? Sabemos también que el rapto sucederá antes de la tribulación, porque la tribulación, mis amados hermanos, será un derrame sin precedencia de la ira de Dios, y para ese entonces la iglesia no estará. Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 13, 21. Porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, la iglesia no pasará
la tribulación. O hay muchos pensamientos de mucha gente que dice que la iglesia estará en el tiempo de la gran tribulación, pero nosotros sabemos que la iglesia no pasará el tiempo de la tribulación. Entonces, ¿quién viene por la iglesia? Cuando nosotros estudiamos el libro de Tesalonicenses, nosotros vemos que es el mismo Señor que viene en los aires a ver a su iglesia. Los muertos en Cristo, hay una promesa para los cuerpos que están muertos, resucitarán primero y luego nosotros, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados con él juntamente en el aire. ¿Qué le sucederá a nuestros cuerpos? Según dice la palabra del Señor, que carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios. Os digo un misterio, que este cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará trompeta. Es necesario que esto corruptible, este cuerpo de vergüenza, este cuerpo de muerte, este cuerpo que se enferma, sea transformado en un cuerpo incorruptible, semejante a los ángeles de los cielos. Entonces, este cuerpo también tiene promesa y será transformado, mis amados hermanos, según dice las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes serán en el rapto? Los que tengan a Cristo en sus corazones y le hayan aceptado a Él como su suficiente Salvador. La garantía, mis amados hermanos, que nosotros tenemos es que tenemos de la salvación y de algún día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros hemos creído en Cristo, es que lo tenemos en nuestro corazón y hay una garantía de nuestra salvación. No solamente lo hemos confesado, sino que dentro de nosotros también el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, según dice la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 1 del versículo 13 al 14. Dice allí la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posición adquirida por su gloria. Entonces, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán los que se van a ir en el rapto de la iglesia? ¿Quiénes son? Los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, los que están atentos y esperando al Señor Jesús, viviendo una vida en santidad con un corazón limpio, los que están esperando a Cristo, los que están esperando su regreso, los que se están guardando para Él, ¿no es cierto? Esos son los que seguirán. ¿Y quiénes se quedarán? Las personas que no se arrepintieron, aún creyentes, que dicen ser creyentes, pero no se arrepintieron de sus pecados y también con sus hechos rechazaron a Cristo Jesús, ¿no? Cristo viene por su iglesia, pero nosotros sabemos que viene por una iglesia santa, por una iglesia que se ha guardado, ¿no es cierto? Por esa iglesia viene Cristo, ¿no? Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo, por favor. Si mi hermana Lili Guerrero me puede ayudar a leerlo. Recuerden que en este tiempo, dígame, mi amada hermana. Romanos, 2:9. ya, nos dice así. Se me perdió, no se me ve. Allá. Por favor, trabajen rápido con su Biblia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, miren, vendrá gran tribulación, vendrá angustia sobre todos aquellos que hacen lo malo. Esos son los que se quedarán también en el rapto. Entonces, dice, aquí vamos a ver, ¿qué es el tribunal de Cristo? Es el lugar donde Cristo recompensará al creyente por las obras que haya hecho. Una vez que la iglesia se va con el Señor Jesús, es necesario que la iglesia compadezca ante el tribunal de Cristo, se presente ante el tribunal de Cristo, no ante el gran juicio del trono blanco, no ahí, sino que nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa según lo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Ahí vienen los galardones para cada uno de nosotros. Por eso Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi recompensa. Dios dará recompensa a aquellos que se esforzaron, a aquellos que predicaron. Hay recompensas para nosotros también en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos que todos estos acontecimientos están a punto de suceder, pero Dios es paciente y misericordioso. Amén.
Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que el hombre se vuelva, aún hay oportunidad, aunque bíblicamente, viendo la palabra del Señor y todo lo que está aconteciendo alrededor, las guerras y todo lo que se está viendo ahora en esta generación, que dice la Biblia que será como el tiempo de Noé. Bíblicamente nosotros vemos que el tiempo ya se está acercando, pero el Señor está dándonos oportunidad también a los creyentes y a las personas para que se puedan arrepentir, mis amados hermanos, porque estamos a punto de que el Señor venga en la tierra. Hoy estamos más cerca de que el Señor venga, perdón, en las nubes a llevarse a su iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos, velando y orando. Estamos viendo, las noticias nos están haciendo reconocer los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Son tiempos peligrosos los cuales nosotros estamos viviendo. Por eso es necesario volvernos a Dios, volvernos a la oración, volvernos a la búsqueda, volvernos a la santidad, negarnos a nosotros mismos y avanzar. No es el tiempo que la iglesia retroceda, es el tiempo que la iglesia esté en continua comunión con Dios, porque estamos viviendo un tiempo de frialdad espiritual, de maldad, mis amados hermanos, que está azotando a la raza humana. Hay guerras, hay dolor. Vemos, mis amados hermanos, que la depravación humana está al máximo y eso nos está hablando de que Cristo viene. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Prepararnos para su venida. Así que, ¿cuántos de los que están ahí pueden levantar su mano y decirme, yo estoy preparado para la venida de Cristo? A ver, sea sincero ahí. Puede levantar la manito allí. Está preparado para ese encuentro porque Dios ha prometido a nosotros librarnos de la ira venidera. Él nos va a librar a nosotros de la ira venidera, por cuanto nosotros también hemos guardado, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en él. Amén. Nosotros vamos a ser guardados, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? El arrebatamiento está caracterizado en la Biblia como una venida de traslación en la que Cristo viene por su iglesia fiel. ¿Dónde viene? En las nubes, ¿no? Y la segunda venida de su regreso es la que Cristo ya viene con sus santos descendiendo del cielo para establecer su reino milenial de 1000 años, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, podríamos decir, cuando Cristo viene a ver a la iglesia, primero vendrá en las nubes, pero cuando ya Cristo venga por su segunda venida, mis amados hermanos, allí va a ser cuando Él va a venir a esta tierra y ya sus pies tocarán esta tierra. Lo dice el libro de Zacarías, se le queda como deber para que usted me averigüe ese versículo, el primero que me lo mande, tiene un punto, donde dice que Él asentará sus pies en un monte, habla allí que Él asentará sus pies en un monte, eso está en el libro de Zacarías. Entonces, eso es hablando de la diferencia entre el arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando Él viene en las nubes, y la segunda venida es cuando Él viene, mis amados hermanos, con sus santos, desciende de los cielos para establecer su reino de 1000 años, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante también. Los eventos que están por venir, el rapto, cuando sucede el rapto, se va a la iglesia, se presenta ante el tribunal de Cristo, disfrutamos de las bodas del Cordero. Mientras en la tierra hay tribulación, dolor, la iglesia está en las bodas del Cordero. Luego vemos el otro evento, vemos la segunda venida de Cristo, viene el tiempo del milenio, que lo vamos a ver, y luego del milenio viene otro tiempo donde ya es la eternidad, el juicio, donde ya Satanás ya es juzgado y ya se termina todo. Entonces vamos a ver, aquí dice una pregunta, ¿están listos? ¿Estamos listos? Como yo les dije, ¿cuántos dicen amén? ¿Están listos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos listos para esa venida? Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaremos listos, Gloria a Dios, estaremos aleluya. apercibidos en los Amén. tiempos que estamos viviendo
cómo estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí los veo los que están conectados, ¿no? Porque otros solo tienen el micrófono ahí, tienen abierto nada más y no están conectados. Muy bien. Entonces dice, las cosas que han de suceder, las cosas que han de ser después de esta. Vemos ahí los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira y la victoria final y el estado eterno. Amén. Entonces vamos a ver los 7 sellos. Ahí estamos viendo los 7 sellos. Dice en el libro Apocalipsis 4:1, después de esto miré y vi en el cielo, había una puerta abierta. Entonces oí la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta y me dijo, sube y te mostraré lo que debe suceder. Después de esto son las mismas palabras que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Juan representa a la iglesia y antes de que comience la tribulación es llevada al cielo. Como yo les digo, ¿no? Antes de que comience la tribulación, la iglesia ya está en el cielo. Y eso nos muestra el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, ¿no es cierto? Entonces dice allí los 7 sellos, amén. 3 veces se repiten los 7 juicios, ¿no? Sellos, trompetas, las copas de la ira. Dios lo advirtió a los hombres y los hombres no creyeron. Entonces vamos a ver los 7 sellos. El primer sello que nosotros vemos allí es el caballo blanco, que es el anticristo, ¿no es cierto? Encubrimiento de la conquista del poder político. El segundo sello es el caballo rojo, la guerra generalizada. El tercer sello es el caballo negro, la hambruna. El cuarto sello es el caballo amarillo, la muerte. El quinto sello, los mártires en el cielo esperando que se complete su número. El sexto sello es la conmoción universal y la devastación que vendrá sobre la tierra. Y el séptimo sello abre el juicio ¿a qué? A las trompetas, ¿no? Entonces, ¿quién podrá sostenerse en aquel tiempo delante de estos juicios tan terribles que vendrán sobre la humanidad? ¿Quién podrá sostenerse? Amén. Antes de que se abra el séptimo sello, Dios levantará a un grupo de judíos, que eso lo vamos a ver más adelante también, convertidos para evangelizar al mundo durante la tribulación. Estos son los 1400, a ver, un ratito, a ver, estos son los 1400 de las tribus de Israel. Hay otra escena en el cielo de adoración junto con los mártires. Miren lo que dice ahí, el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. Ahora vamos a ver. Miren lo que dice. Jesús es el único que puede abrir el rollo y el cordero. Dice allí, y vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi al ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba, yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces vemos allí que uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba en el trono. Entonces vemos allí el único digno de abrir este rollo era el león de la tribu de Judá. ¿Cuál era? Jesús de Nazaret. Ahí dice, digno eres de tomar el libro. Los 24 ancianos se postran delante del cordero. Los 144,000, perdón, es por lo que crean lo que he estado es. Esos son los que les tenía que nombrar atrás, ¿no? Los que estuvimos viendo, ¿no? Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje,
de toda lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces aparece Jesús, el único que era digno de abrir sus sellos, ¿no? Jesús. Acuérdense que cuando el hombre peca, en el libro de Génesis, viene el Dios de este siglo, toma dominio sobre esta tierra, toma dominio sobre esta tierra, el pecado entra a la humanidad. Nosotros estábamos destinados a la perdición, no había esperanza para nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Luego aparece Cristo, nace del vientre de una mujer, nos redime, resucita al tercer día, vence el poder del maligno. Entonces Él es el único digno de abrir este libro y de abrir sus sellos, porque este cordero inmolado pagó un precio por cada uno de nosotros, o por la raza humana. Él fue el único que pagó un precio. Dice, y los 24 ancianos se postraron delante del trono, y todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Entonces vemos allí, en otras palabras, el mensaje de los 7 sellos son la continuación o la ampliación del mensaje de los últimos días dado por Cristo en el Monte de los Olivos, ¿no? Los 7 sellos no solo son el juicio del tiempo del fin, sino son también los juicios de Cristo para aquellos que no creyeron. Los sellos van desde la época de Cristo hasta el juicio final, ¿no? Estos sellos demuestran que Dios está al control, que Él es el todo soberano, ¿no es cierto? Y nos recuerda que cada calamidad proporciona una nueva oportunidad para que el hombre caído se vuelva a Dios. A pesar, mis amados hermanos, de algo que se me pasaba por alto, las iglesias que nosotros vimos de Apocalipsis pasaron muchas persecuciones. Dice que cada vez que la iglesia se iba enfriando, la iglesia comenzaba a pasar persecuciones nuevamente, como para avivarla, mis amados hermanos, para que la iglesia se vuelva nuevamente a Dios. A veces nosotros estamos en un tiempo en que parece que todo nos va bien y nos olvidamos de Dios. Cuando pasamos persecuciones, nos volvemos muchas veces nuevamente a Dios. A veces las persecuciones son usadas para que también nosotros nos volvamos a Dios. Amén. Y vienen estos juicios para que el hombre caído se vuelva también a Dios. Y eso es lo que lo encontramos en Apocalipsis. El mundo llega, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, a una decadencia moral espiritual por causa de rechazar a Cristo. El hombre en este tiempo ya cede a la autoridad de Satanás sobre ellos, y estas son las consecuencias. El juicio de Dios viene. Dios pondrá un fin definitivo al pecado. Es necesario que la maldad sea quitada. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La maldad, amén, que causa la muerte. Y aún el mismo Satanás ya se ha juzgado totalmente. Entonces, la humanidad muchas veces le llama diversión y hasta considera normal todo lo que está aconteciendo. La gente ahora ya no le importa vivir una vida de desenfreno y de decadencia espiritual. Para la gente todo lo que sucede es normal. Sin embargo, cuando venga el Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor, y cuando el enemigo se manifieste y los juicios de Dios se manifiesten, va a ser un tiempo tan terrible que sucederá sobre la raza humana, ¿no es cierto? Entonces, mis amados hermanos, los que rechazan la sangre del Cordero tendrán que enfrentar al final la ira de Dios. Y será una ira tan terrible porque los juicios que vendrán son juicios terribles. En Apocalipsis capítulo 6, cada vez que Cristo abre un sello, los seres vivientes dicen, ven y mira. Y ahí es donde aparecen los 4 caballos, cada uno con su color diferente y con jinetes diferentes, ¿no? Entonces, los caballos también son símbolos, según el libro de Zacarías, representan el plan de Dios también para restaurar Jerusalén, ¿no? Entonces, estos jinetes y todo lo que causarán tienen el objetivo de que el corazón humano se vuelva a Dios. Aún en este tiempo va a haber un tiempo donde el Señor esperará que la gente se vuelva a Él, ¿no es cierto? Entonces,
en medio de este desastre, de estas cosas que van a suceder, Dios espera que la gente también se vuelva a Él. El mundo rechazó tanto a Dios y no quiso que Él reine en su vida. Ahora en este periodo de gran tribulación tendrán un gobernante. En este periodo de gran tribulación tendrán un gobernante conforme a sus deseos pecaminosos, el cual mostrará quién es en realidad, llevando a cabo sus planes. El mismo diablo estará allí tomando autoridad sobre la gente en este tiempo, cuando sea el tiempo de la gran tribulación. Amén. Va a ser terrible todo lo que va a suceder en medio de este tiempo. Hoy vemos el cuadro sinóptico, vemos, mis amados hermanos, el primer caballo, el segundo caballo y el tercer caballo. Dice que el caballo blanco tenía un arco, salió victorioso para que también venciese. El segundo caballo es el caballo color bermejo. Tenía el poder de quitar la paz de la tierra y que los hombres se maten. El tercer caballo es el caballo negro. El jinete tenía una peste en la mano, 2 libras de trigo y un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no hagas daño ni al vino ni al aceite. Vemos el cuarto caballo, el caballo pálido, que tenía por nombre muerte y el infierno lo seguía. O sea, la gente iba muriendo, iba descendiendo al infierno, y le fue dada potestad para matar con espada, hambre, con mortandad y con las bestias. Dice el quinto, vemos allí el quinto sello, las almas debajo del altar, los que mueren en este tiempo de tribulación, los que creen en el Señor y mueren como mártires en este tiempo, los que son muertos por la palabra de Dios y el testimonio. Vemos el sexto sello, donde sucede un gran terremoto, donde la tierra es conmovida, donde los cielos, la luna y las estrellas fugaces, todo esto, mis amados hermanos, se verá juicio sobre ellos, también sobre el cielo. Dice que se recogerá como un pergamino, o sea, el primer cielo, y quedará un hueco profundo. Imagínense el horror y el dolor y la desesperación que también va a suceder cuando se abran estos sellos. Entonces vemos el primer sello, vemos al anticristo, que significa anticristo, que quiere parecerse a Cristo. Dice que viene en un caballo blanco. Dice que él se manifiesta en un caballo blanco trayendo la paz. Él quiere supuestamente traer paz. Él quiere, mis amados hermanos, viene en un periodo donde él quiere traer paz. Este jinete da la impresión de parecerse a Jesucristo. Sin embargo, el verdadero Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, tiene muchas coronas y tiene una espada y no un arco. Acuérdense que este primer sello y este primer personaje que se presenta solo se presenta con el arco, no se presenta con ninguna flecha, solamente el arco, cuando nosotros vemos el primer sello. Por lo tanto, este jinete representa al anticristo. Este anticristo será el personaje más importante que aparecerá en la gran tribulación. Asimismo, la Biblia lo dice en el libro de Daniel, que será tan despiadado, aparentará amor y piedad, y a muchos los va a engañar. Hablará de humanismo, de derechos humanos para engañar a los moradores de la tierra. Dice, estará en la política, en la diplomacia, en la economía, hará su voluntad y se va a hacerse orgulloso a sí mismo, se va a engrandecer sobre todo, sobre Dios, contra el Dios de los cielos. El libro de Daniel, usted lo puede leer allá en su casa, subrayelo y vea las características del anticristo también. El segundo sello dice, salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz para que se matasen los unos a los hombres. El primero aparece con un arco, pero sin flecha. El segundo ya aparece, mis amados hermanos, con una espada, ¿no es cierto? Dice que este jinete quita la paz. Viene un periodo de paz y luego aparece este segundo jinete y quita la paz de sobre la tierra, ¿no? Entonces, cuando no hay paz, ¿qué hay? Hay guerra, ¿no es cierto? Y la guerra que trae conflictos, contiendas, causa sufrimiento y muerte de muchas vidas, ¿no? Este caballo representa la oposición al evangelio y la guerra contra el pueblo de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, ahí
que aparece este caballo, a traer muerte, guerra y dolor. El tercer sello es el caballo de la escasez, la penuria, la desnutrición y la hambruna. Miren lo que dice Apocalipsis 6, del versículo 5 al 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que dijo: ven y mira, y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebadas por 1 denario, pero no dañéis ni al vino ni al aceite. Entonces, este tercer sello trae hambre. Viene la guerra, viene la muerte, viene el hambre. Amén. Vienen los resultados de todo lo que va a haber. No va a haber comida en este tiempo, va a haber destrucción, los animales van a morir, va a haber contaminación del agua. Podemos ver ahora que muchos países que están en pleito en el Medio Oriente dicen que tienen ya listas armas nucleares, y estas armas nucleares van a contaminar el aire, van a contaminar el agua, no va a haber comida, va a haber un tiempo de escasez en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Va a ser terrible, va a haber hambre en las poblaciones del mundo, pero qué esperanza tan grande que la iglesia de Cristo ha desaparecido, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que nos damos cuenta que el negro es diferente al primer caballo. El primero ofrece la paz, aunque una paz ficticia y momentánea, ¿no? En otras palabras, este caballo rechaza la justicia, la paz y la desconoce. Ahora vamos a ver, aquí se da la confirmación en el libro de Amos, capítulo 8, versículo 11. Quiero que lo lea mi hermano John Navarrete. Amén. Amos, capítulo 8, versículo 11. Estamos hablando de los sellos, el momento del juicio, del dolor que sufrirá la tierra, la gran tribulación. Entonces, lo tiene mi hermano John Navarrete y subrayelo también. Amos capítulo 8, versículo 11. Mi hermano John Navarrete, si está por ahí, o alguien que lo tenga, por favor. ¿Alguien que lo tenga? Amos, ¿cuánto dice, pastor? Mande. Amos, ¿cuánto capítulo 8, versículo 11. Si lo tiene, léalo rápidamente alguien, que el tiempo avanza. Amén. Dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ya, ahí se cumple cuando en este tiempo también va a haber la confirmación, va a haber una hambruna espiritual, gente que querrá oír la palabra del Señor. Amén. Gente, en este tiempo ya la gente no podrá cargar la Biblia, en este tiempo no se podrá hacer culto, en este tiempo será un tiempo de mucho dolor, de mucha tribulación. Dice el cuarto sello: miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con fieras de la tierra. Miren, la muerte y el Hades siempre van de la mano. Uno va matando, es lo que yo le decía, van muriendo y van descendiendo al infierno. Las almas van descendiendo al infierno en este tiempo, ¿no? Este jinete acaba con la vida de la cuarta parte de la humanidad, con hambre, con espada, con mortandad y con fieras. En este tiempo, la gente tendrá tanta hambre, caerá en tanta desesperación, que irán a los campos, a los lugares, las fieras los van a matar. Recuerden que en este tiempo aún los animales se volverán más violentos, habrá mucha tribulación, desesperación. Entonces, en este tiempo, cuando se abre el cuarto sello, aún también las fieras del campo también servirán para cumplir el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, vemos nosotros, mis amados hermanos, el cuarto sello. El color de un pálido inmortal sugiere un estado continuado de decadencia espiritual y un endurecimiento mayor del corazón. Vemos la representación de la iglesia medieval. Al ver los caballos, vemos el endurecimiento progresivo contra el evangelio, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que será el tiempo que va a vivir la humanidad, será un tiempo de dolor, un tiempo de mucha angustia. Ese tiempo va a ser donde la gente querrá que se le predique, como yo le decía, y no se podrá.
porque por causa de la palabra de Dios, muchos también en este tiempo van a morir. Dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. O sea, los que habían quedado en la tribulación y no habían negado su fe. Pero yo creo que en este tiempo va a ser tan terrible el castigo para esta gente que se va a quedar y que no va a querer negar a Cristo. No va a ser que hay gente que dice, no, es que yo pongo mi cuello, no sé si usted ha escuchado gente que dice, yo pongo mi cuello igual, si me quedo para que me decapiten. Hay mucha gente que dice, no, y me van a cortar la cabeza con una guillotina, ya, yo pongo. Pero yo pienso, mis amados hermanos, que no será así, sino que será castigo. Recuerdo que hace tiempo mi pastor me predicaba y decía, quizás le quitarán uña por uña, dedo por dedo. Ahorita nosotros vemos cómo la gente es tan violenta, cómo mata, cómo ahora matan a las personas, ¿no? Cómo los torturan, será aún peor. Si nosotros cuando veíamos en la cárcel cómo los desmembraban, cómo mataban a la gente, nos aterrorizaban, ¿no? Y en este tiempo va a ser tan terrible, mis amados hermanos, va a ser tan terrible la tortura para aquellos que se queden sobre la faz de la tierra. Pero habrá ahí una generación de gente que va a soportar todo esto y ellos van a ser vestidos de vestiduras blancas, dice la palabra del Señor. Habrá en este tiempo gente que va a morir por causa de Cristo, ¿no? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, como yo les decía, en este tiempo será un tiempo de mucho dolor, amén, y de mucha angustia sobre la faz de la tierra. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros nos preparemos. Dice, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron de sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. Entonces dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Muchos intérpretes de la palabra dicen que quizás quedará un agujero negro en el cielo, solo se verá un agujero negro en este tiempo. Mire, y los reyes de la tierra, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y todos los libres se esconderán en cueva entre las peñas de los montes. Dice, y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Hoy los ricos están haciendo búnker, hay gente que dice, hay ricos que quieren ir a habitar la luna, otros quieren habitar los planetas para poder ser salvos. Pero el juicio que vendrá sobre la faz de la tierra, nadie va a escapar de esto. La gente está viendo métodos para cuando esta tierra sea destruida, ellos poder poblarla en otro lugar. Incluso dicen que ya han encontrado un lugar, un planeta semejante a la tierra donde la gente puede habitar, pero nadie podrá escapar. La Biblia lo dice, los ricos, los poderosos, los capitanes, a pesar de que tengan tanto dinero, no podrán escapar del juicio del Dios Todopoderoso. Por eso nosotros podemos entender que vale la pena servir a Cristo, porque nuestro mayor tesoro y nuestra mayor riqueza no está aquí en la tierra, sino está allá arriba en el reino de los cielos junto con nuestro Señor y Salvador. Él lo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho, amén. Quizás aquí no tenemos una buena casa, hemos pasado muchas tribulaciones y angustias, pero un día vendrá nuestra recompensa. Caminaremos en calles de oro, mar de cristal. Lo que hay en esta tierra es perecedero, todo se va a terminar, todo se va a acabar, pero en la eternidad Dios tiene preparado para los hombres y mujeres que fueron fieles una fiesta. Nos sentaremos a su mesa, comeremos junto a Él, dice la palabra del Señor, y sobre todo seremos, mis amados hermanos, libertados de esa gran tribulación, de ese terrible angustia y dolor que vendrá sobre la faz de la tierra, mis amados hermanos, que será terrible, mis amados hermanos, será terrible sobre la tierra, ¿no? Entonces, este terremoto que dice que va a haber será un terremoto cual nunca ha habido. Ya los científicos se acercan. Dice que la tierra está a punto de soportar un terremoto por la falla
de Andrés, algo así dicen, que va a venir un terremoto grande que se espera sobre la tierra en años próximos. Amén. Y nosotros bíblicamente sabemos, mis amados hermanos, que esto es juicio de Dios y la iglesia no estará, mis amados hermanos, cuando todo esto suceda. Y esto nos motiva a nosotros, iglesia, que a vivir una vida para Dios, a arrepentirnos antes de que sea muy tarde, a vivir, mis amados hermanos, cada día de nuestras vidas como que si el Señor viniera ya, mis amados hermanos. Amén. Tenemos que amonestarnos unos a los otros, hablarle al hermano que está chueco, vuélvete a Dios, porque en el momento de la ira y del juicio de Dios no va a haber nadie quien se pueda poner en pie delante de este juicio tan poderoso, mis amados hermanos, que vendrá sobre la tierra. Ahí es cuando dice también el libro de Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7, porque así dice el Eterno Todopoderoso, de aquí un poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme, haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de toda la gente y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos también que parte de esos juicios será un gran terremoto que vendrá también en el sexto sello, mis amados hermanos. Entonces, será terrible, mis amados hermanos, cuando venga esto, ¿no? Cuando suceda esto. Ahí vamos a ver, dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado su frente a los siervos de nuestro Dios. Los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos que van a encargarse en aquel tiempo de predicar la palabra del Señor, ¿no? Entonces, nosotros vemos allí, mis amados hermanos, estos salen de las 12 tribu de Israel. Son, dice, los que no se contaminaron, los que siguen al Cordero, los que fueron redimidos entre los hombres como primicia, y en sus bocas no fue hallada mentira. Entonces vemos aquí también el séptimo sello, el último sello, ya para ir terminando, mis amados hermanos, porque el tiempo ha corrido. Cuando abrió el séptimo sello, vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto en la tierra. Amén. Entonces, si ustedes se fijan, la tierra poco a poco va a ser destruida. Por cada evento que va a ir pasando, van a ser destruidas. Va a haber calamidad, va a haber angustia, van a haber millones de muertes en esta tierra, mis amados hermanos. Cada ángel que va a recibir la trompeta va a traer catástrofe cuando sean tocadas sobre la humanidad. Amén. Pero la iglesia, como yo le decía, no va a estar en este tiempo, ¿no? Ahí estamos. Entonces, hasta allí nos hemos quedado, mis amados hermanos. Ya tenemos ya casi las 6 de la tarde. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Hemos tratado de ser lo más breve, porque sabemos que el tiempo no nos alcanza, mis amados hermanos, para poder ir enseñándole parte por parte y versículo por versículo. Amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes.